Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a nuestro webinar. Estamos esperando que se unan más personas, así que vamos a dar espera unos 2 minuticos a que se vayan uniendo los participantes y damos inicio al webinar, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Muchas gracias por asistir. Nuestro webinar que trata de cómo dejar el oscurantismo y entrar al renacimiento digital con RPA. Este webinar es organizado por BPS con el apoyo de IBM. Pues nuevamente bienvenidos y bueno, la idea es abordar el tema desde ya, pues por respeto al tiempo de ustedes. Bueno, ¿quién nos va a acompañar el día de hoy en esta sesión? Vamos a estar con Óscar Tunjano, arquitecto de soluciones. Ahí, Óscar, porfa, ahí das un saludito. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Omar. Buenos días, Óscar. Y también, bueno, obviamente mi persona, yo soy el director de proyectos de transformación digital en la compañía, en BPS. Desde esta dirección buscamos apoyar a las organizaciones en este proceso de transformación digital y de incorporación a lo que llamamos nosotros renacimiento digital, que es de lo que vamos a hablar en esta sesión. Adicionalmente, en la sesión más adelante pues les voy a presentar a una invitada especial que nos va a contar un poco de casos de éxito y casos reales donde RPA ha aportado a ese renacimiento digital del que estamos hablando. Para iniciar, estamos hablando, quiero compartir esta frase con ustedes de John F. Kennedy, que habla que el cambio es la ley de la vida y aquellos que solo miran al pasado o al presente seguramente perderán el futuro. Es una frase que nos evoca a ser receptivos con el cambio y que si nos resistimos a él y no nos transformamos, nos vamos a quedar en el pasado. Es decir, en el oscurantismo, del cual hacemos mención en nuestra invitación. Entonces, para empezar, ¿qué es RPA? O sea, si estamos hablando de que RPA nos ayuda a las organizaciones a llegar a esta transformación digital, brevemente entendamos qué es RPA o Robotic Process Automation. Entonces, RPA hace referencia al uso de software que se emplea para desarrollar tareas repetitivas con el objetivo de disminuir la intervención humana. Es básicamente utilizar el software para hacer tareas que normalmente hacíamos en el día a día de manera repetitiva y que realmente no le aporta valor al negocio. RPA le ayuda a las organizaciones a mejorar la eficiencia en las empresas y a mejorar también el aprovechamiento del recurso humano. Entonces, gracias a RPA, esas tareas que antes nos tomaban días, ahora pueden tomarnos horas, minutos
o segundos, y ese tiempo aprovecharlo para invertir en nuestro negocio, para tomar decisiones. Realmente le permite a las organizaciones que ese tiempo, aprovechar el tiempo de una mejor manera. Entonces, básicamente, eso es RPA y cómo RPA apoya la transformación digital. Entonces, lo hace porque nos permite innovar. Solo las empresas que innovan se pueden mantener a la vanguardia. Las empresas que no innovan están condenadas al fracaso. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Por qué RPA nos permite innovar? Porque nos permite entregar resultados de manera muy rápida. Los proyectos de RPA tienen un retorno de inversión muy alto y además me permite reducir todos esos tiempos que antes me tomaban esas tareas repetitivas y tediosas en el aprovechamiento del recurso humano. Entonces, ese aprovechamiento se logra porque hay una eficiencia operativa en mi organización. Eso me permite tener una transformación de los procesos. Entonces, esos procesos que antes, los procesos de transformación que me soportan el negocio, como procesos de tipo administrativo, procesos de tipo comercial o procesos de tipo de recursos humanos que antes demandaban demasiado tiempo para ejecutar tareas, con RPA voy a poder optimizar y esos recursos que trabajen en la generación de valor para de mi organización. Al igual que los procesos que hacen parte de mi core de mi negocio, me van a permitir mejorar el time to market de mi negocio, de las nuevas iniciativas, me va a permitir responder más rápido en los requerimientos de mi cliente, mejorar la relación con mi cliente. Entonces, todo eso se me traduce en mejoras para mi negocio. Entonces, RPA le permite a las organizaciones tener un retorno de inversión menor a 12 meses. Eso ayuda a que tengamos una productividad del 86%, una mejora en la productividad del 86% en las organizaciones, y eso se traduce en reducción de costos de alrededor del 59%. Esto obviamente depende del nivel de madurez de la organización y también el nivel de implementación de automatización de tareas que ejecutemos. Pero en todos los casos deriva en mejoras dentro de la organización y en los números de la misma. Entonces, estos números hacen que el mercado de RPA esté creciendo vertiginosamente. De acuerdo a Gartner, RPA es el segmento del mercado, a nivel de segmento de software empresarial que más crece. Entonces, se prevé que entre el 2020 y el 2027 crezca en un 33.6% anual y que el valor del mercado para el 2027 llegue a ser del 10,6 billones de dólares. Eso es una cifra astronómica. Si lo trasladamos a Latinoamérica, Latinoamérica apenas es el 5% de esa cifra, lo cual pues sin duda infiere que tenemos muchísimo trabajo por hacer. Ahora, ¿cómo realmente el RPA apoya a las empresas y qué valor le entrega a las organizaciones? ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces, Oscar, porfa, desde tu óptica, ¿cuáles beneficios entrega RPA particularmente a las organizaciones que le permiten tener esta transformación digital o este renacimiento digital? Omar, dentro de los beneficios que encontramos que nos da RPA a todas las organizaciones es, como tú mencionabas, pues reducir los tiempos, ¿cierto? Entonces vamos a tener beneficios en la calidad y eficiencia, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que nosotros los humanos en nuestro día ejecutamos tareas repetitivas. Día a día, ¿cuántas veces tenemos que muchas veces pasar de un sistema de información a otro sistema de información y datos de los clientes que tiene nuestra compañía? Y en esos pasos de información entre sistema de información y sistema de información podemos tener errores o los datos del cliente los coloqué por equivocación con un dato errado. Entonces, todos estos procesos me los ayuda a aliviar RPA, calidad y eficiencia. Los robots nos pueden ayudar a ejecutar de manera más precisa estas tareas y incrementar la capacidad de nuestro equipo, digámoslo así, de nuestro talento humano,
a que de ahora en adelante ya no se dediquen a esas tareas repetitivas, sino que ellos empiecen a innovar, como tú mencionabas. Es el momento en que las organizaciones deben empezar a innovar, porque nos estamos dando cuenta que si no innovamos, llega la competencia y da primero el golpe. Entonces es muy importante que las organizaciones innoven. También tenemos que uno de los beneficios de RPA es la escalabilidad y la eminencia, ¿cierto? Entonces ahí siempre vamos a recargar sobre esto. La escalabilidad, ¿por qué? Hoy en día, un viernes negro, como lo conocemos acá en Colombia, ¿qué pasa? Necesitamos incrementar nuestra producción, ayudarnos a que el área de despachos empiece a enviar más rápido los productos que se vendieron. Entonces, todo esto es posible mejorarlo con, con nuestros robots, aliviar nuestra carga en nuestros días de picos transaccionales, ¿cierto? Gobierno y cumplimiento. Esto lo vemos día a día. ¿Qué pasa? Que no tenemos control sobre las tareas que ejecutamos de manera manual, no tenemos una trazabilidad si las estamos ejecutando de manera adecuada o no. Con RPA nosotros vamos a poder tener ese control, ese seguimiento, esa auditoría al momento de ejecutar las tareas, porque voy a estar dejando un log, una traza que me permita hacer ese seguimiento. Y ya por último, y no menos importante, ¿sí? Es la ventaja competitiva, que es lo que quiere llegar a ser RPA, ¿cierto? Lo que quiere llegar a hacer a las organizaciones. Y es que con muy poco tiempo podamos automatizar tareas, entregarle valor al negocio, ¿cierto? Porque ya vamos a hacer las tareas que son repetitivas con mayor calidad y vamos a aliviar el tiempo del recurso humano, tiempo valioso para que empecemos a innovar. Esas son las ventajas y beneficios principales de RPA. También tenemos que dentro de los beneficios más importantes, como lo vemos en este slide, está que nos acelera el time to value, que prácticamente es como les venía mencionando, es que todas las organizaciones, ¿cierto?, empiecen a crear e implementar nuevas automatizaciones. Entonces, con nuestro IBM RPA vamos a poder tener un valor entregado a la organización de manera rápida, en cuestiones de horas. Es muy importante que esto no va a ser un proyecto de meses o años, algo que vamos a ver el retorno de inversión de aquí a un año, no. En horas vamos a poder entregarle a la organización un robot. ¿Sí? Les mencionaba que nos ayuda a reducir los errores, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, en solo copiar y pegar de un sistema de información a otro, ya estamos generando inconvenientes en nuestra organización y eso al final de nuestra operación se convierte en costos. Queremos llegar a aumentar la productividad de nuestro talento humano. Ya no queremos que las personas que hoy en día están trabajando más de 8 horas, ¿por qué? Porque tienen que hacer tareas repetitivas de analizar la información que viene en un PDF, porque muchas veces tienen que pasar los datos de ahí a mi sistema de información y eso lo retrasa en su día a día. Queremos que esto lo realice mi robot y que mi robot lo ejecute de cierta manera en tiempos menores, muy menores, incrementando la productividad de las personas humanas, ¿sí? Porque son las que me generan valor, reduciendo los costos operacionales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no va a tener que desgastar a mi talento humano haciendo rutinas, sino que los voy a poner a generar valor importante a mi organización. Y como les mencionaba, la escalabilidad de mis robots son muy importante. Yo puedo tener una grilla de robots ejecutando una tarea repetitiva cierto día, a cierto momento del día, o puedo decrecer la cantidad de robots según la necesidad de mi negocio. Muy interesante, Oscar. Sin duda, son muchos aspectos en los que RPA apoya a las organizaciones. Y ese apoyo le permite a las organizaciones afrontar muchos retos de la transformación digital en sí. Retos como, y obstáculos que las mismas organizaciones se plantean, ¿sí? Es decir, muchas empresas creen que adquiriendo aplicaciones se vuelven digitales, pero eso no es suficiente para una transformación. Para tener una transformación es importante abordar los procesos que tienen mayor impacto para la organización y que les permitirían realmente tener una eficiencia operativa y generar ese valor o ese diferencial de cara a sus clientes, ¿sí? Entonces, RPA permite ese tipo de automatizaciones. Con RPA
abordándolo obviamente con cierta metodología a nivel de los procesos que realmente generan impacto, le permite a las organizaciones llegar a esa eficiencia. Además, otro aspecto muy importante en las organizaciones es la comunicación dentro de la empresa y con los clientes. Muchos proyectos de transformación o la incorporación de nuevas tecnologías fracasan porque no se permea esa nueva tecnología dentro de la organización. Entonces, es importante involucrar a los empleados en la incorporación de estas nuevas tecnologías y además mostrar el valor de cara a los clientes. RPA permite eso. RPA no es una tecnología exclusiva de ingenieros o especialistas en sistemas. No, RPA es una herramienta, es una solución que casi que permite que cualquier persona pueda implementar o automatizar sus procesos, obviamente con cierta instrucción sobre la aplicación en sí, no tanto sobre la automatización de los mismos. Entonces eso permite que se permee mucho más fácilmente en la organización y además pues, se mejore los resultados, permiten que se mejore la relación con los clientes porque voy a responder más rápidamente, porque los clientes van a percibir mejores tiempos de respuesta de nuestro lado y eso termina derivando en una mejor relación y posicionamiento de la marca. Otro problema que tienen las organizaciones es que trabajan en silos, o sea, muchas organizaciones tienen sus unidades de negocio o organizacionales, valga la redundancia, aisladas. RPA, al facilitarle, digamos, al mejorar y optimizar el tiempo de las personas, de los recursos de la organización, hace que ese tiempo se pueda invertir en mejorar el razonamiento. La optimización de los procesos también facilita la interacción entre las unidades organizacionales y la integración en pro de generar valor mucho más rápido. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos con RPA? O sea, ¿cómo arranco a implementar RPA en mi organización? ¿Qué tareas yo puedo automatizar con RPA? ¿Qué tareas implemento en RPA? ¿Qué puedo implementar en RPA, Oscar? Omar, esta es una pregunta que se hace que nos hacemos con frecuencia, ¿cierto? Las diferentes áreas de la organización. Y es acá donde tenemos que empezar con el primer paso que desde nuestra experiencia podemos darles a las empresas y es empezar a evangelizar a nuestra organización diciéndoles qué es lo que hace un RPA y qué es lo que viene a solucionar o apoyar en nuestra organización. Muchas veces se tiene el miedo de empezar a automatizar porque empezamos a decir, van a empezar de cierta manera, a cambiar nuestros roles dentro de la organización. Ya no van a ser 3 personas en el área de despacho, sino van a ser 2. Entonces, por eso queremos también, a lo que estamos describiendo, qué es lo que me brinda un RPA y un BPM, poderles aterrizar estas diferencias y qué es lo que nos van a ayudar a automatizar. Entonces, lo primero que RPA me va a brindar, como hace un momento lo veníamos hablando, es la eficiencia. ¿Qué es lo que quiere RPA? Que nosotros como humanos ya no estemos realizando tareas repetitivas, sino que esto lo empiece a hacer el software, los bots que voy a empezar a construir. Entonces me va a ayudar a reducir los costos y tiempos con el uso de este software, automatización de tareas repetitivas. Mientras que con un BPM lo que yo voy a querer brindarle a mi organización es tener un mayor control sobre su proceso, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a empezar a realizar con BPM es la reestructuración o la reingeniería de los procesos que en mi organización ya están definidos. Entonces, un ejemplo claro, yo quiero hacer toda la reingeniería de mi proceso de ventas. Entonces ahí aplico un BPM, pero dentro de mi organización tengo la persona que está a cargo de ingresar todos los datos que llegan de ventas a mi aplicativo SAP. Entonces, ¿qué necesito? Un RPA. ¿Con qué fin? De que toda la información que está llegando por mails o solicitudes por medio físico y yo estoy escaneando, que mi RPA me ayude con esas tareas y me ingrese esa información en mi sistema de información. RPA, ¿cómo se configura? Por medio de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Entrenamos los bots, ¿cierto? ¿Qué es el entrenamiento? Les decimos qué es lo que tienen que entrar a revisar, cuáles son sus datos de entrada, qué es lo que deben ejecutar y cuáles son los datos de salida. Mientras que con un BPM lo que vamos a hacer es modelizar como tal todo el proceso,
¿cierto? Y un punto muy importante es que dentro de nuestro BPM ya va a empezar a ejecutarse un rol humano, ¿cierto? Entonces, no todo lo puedo automatizar dentro de mi BPM, sino que van a haber tareas que van a depender de la gestión humana. Mientras que con mi RPA, todo va a ser de manera automática. Ese es uno de los beneficios de RPA. También una de las características principales es el tiempo de poder entregar valor o el ROI dentro de mis organizaciones, ¿cierto? Entonces, las implementaciones de un robot se debe realizar en horas, ¿sí? Máximo días, mejor dicho, máximo 3 días, porque ¿qué queremos entregar? La automatización a nuestro usuario final, que vea la solución y no que se convierta en un prometido y que nunca ellos puedan ver la solución que querían tener. Mientras que un BPM podemos durar meses porque tenemos que reestructurar el negocio y eso trae impacto. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que estar de acuerdo con el negocio, por eso lo hace una tarea más delicada. Y pues a nivel de resultados, creo que lo he venido hablando en toda el slide y es la entrega de resultados rápidos que me ofrece RPA y el impacto que tiene BPM, que es una de las diferencias mayores. Esa Ahora, sería la diferencia. esta comparación no quiere decir que sea uno o el otro, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando es de las diferencias porque muchas veces se malinterpreta el uso de RPA, en qué tipo de procesos o particularmente en qué situación incorporo RPA y en qué situación incorporo BPM. Son soluciones que se complementan, pero que sí es importante marcar la diferenciación entre qué tipo de tareas o procesos automatizo con cada una. Así es. Acá en este slide vemos unos pequeños ejemplos que hemos querido traer, ¿cierto? Porque RPA hoy en día está en diferentes sectores. Entonces lo vemos en la banca y en seguros y un ejemplo claro es en la extracción de datos de diferentes documentos. Entonces yo tengo mi PDF en donde me están generando facturas y yo quiero extraer la información de los datos de ese PDF e ingresarlos a mi sistema de información. Les decía, esto me permite hacerlo por medio de un OCR y poder sacar la información y tenerla plasmada en mi sistema de información. En TI, yo creo que en todas las organizaciones tenemos problemas con la gestión de tickets, ¿cierto? Porque iniciamos con 1, 10 al día, 8 de la mañana y terminamos en el día muchas veces con 50 tickets. ¿Y qué pasa? No le estamos haciendo la gestión adecuada. Con RPA, ¿qué podemos empezar a realizar? Automatizar la gestión de esos tickets, empezar a tener nuestra primera línea de defensa con bots. Entonces, si ya sabemos que nuestro sistema de información cuando genera una alerta, lo que tenemos que hacer es reiniciar un componente o simplemente vaciar una cola, lo que nosotros vamos a tener es este bot que nos va a ayudar a realizar esa tarea y no esperar a que nuestro sistema de información se caiga porque no lo vio mi operador y tengamos problemas. A nivel de salud o a nivel de comunicaciones, gestión de órdenes, es muy importante porque me va a ayudar a mí a desencolarme del papeleo que tengo en el día a día. Con todas estas automatizaciones que brinda RPA y todos estos casos, lo que queremos es liberar tiempo y mejorar la calidad de experiencia de nuestros usuarios finales. A nivel de recursos humanos, pago de nóminas, muy importante, ¿cierto? ¿Cuántas organizaciones hoy en día tienen archivos masivos para ejecutar dentro de sus nóminas? Con RPA lo que hacemos es leer nuestro documento y realizar todos estos pagos. Casos de tareas muy repetitivas en nuestro día a día que podemos llegar a automatizar con RPA, Omar. Bueno, creo que vas a compartir un pequeño demo Así es, de la herramienta que utilizamos. en este pequeño demo lo que queremos mostrar es cómo de manera fácil podemos llegar a automatizar un proceso de una tarea repetitiva de que analizar según diferentes facturas que tenemos. Entonces tenemos un repositorio de facturas en el cual tenemos compras realizadas desde diferentes locales. Es muy importante esto, no es la misma factura. Lo que yo hago es, a partir de ese repositorio, mostrarle a mi robot dónde está la fuente de datos, ¿cierto? Le voy a decir de dónde debe sacar la información, ¿sí? Entonces acá le estoy diciendo dónde está mi fuente de datos. Vamos a mapearle como tal esa información.
vamos a decirle qué tiene que entrar a hacer, entonces vamos a hacer un loop. ¿Para qué? Para que él empiece a sacar la información de cada una de estas facturas. Entonces, ya por medio de este componente, lo que vamos a hacer es, ya no necesito como tal estar pasando facturas y mi ser humano ocupado ingresando datos repetitivos, sino ya mi robot es el que va a interpretar esas facturas, ¿cierto? Entonces, por una tarea de reconocimiento de imágenes que me brinda el robot como tal, configuro bajo qué método voy a hacer ese reconocimiento de imágenes. Acá puedo seleccionar bajo estos tres métodos. Llamo mi tarea, que es lo que quiero ejecutar. Y voy a empezar a realizar toda mi tarea de, por cada una de esas facturas, leer esos PDFs. Ya mi siguiente tarea es que va a ser extraer los valores que vienen en las facturas, que era lo que nosotros queríamos llegar a tener. Entonces poder entregar valor al negocio de manera fácil por medio del reconocimiento de imágenes. Entonces, acá ya tenemos toda la rutina que va a realizar. Al final vamos a sumar todos estos valores y vamos a ver que lo que va a hacer el robot automáticamente es entregarnos la cifra de cuánto sumaron todas estas facturas. Creo que se nos quedó. Sí, creo que se nos quedó la imagen. Sí, ahí quedó congelado, pero bueno. Bueno, O sea, entonces, este es solo un ejemplo de cómo, de una de las tareas que puede apoyar a cualquier organización, ¿no? Algo que una persona, digamos, todo el día ejecuta ese procesamiento de los archivos y la digitalización de esa información para hacer un cálculo, ¿no? así es, Omar. Eso es lo que queremos automatizar en este ejemplo. Cómo a partir de imágenes nosotros podemos generar valor a nuestra organización con RPA. Vale. En general, todos estos ejemplos que nos estás colocando de casos de uso, lo que hacen es transformar las organizaciones. Y las está transformando porque nos está convirtiendo en una fuerza laboral híbrida. Y es una tendencia que estamos viviendo. Estamos conviviendo en el día a día, en las labores del día a día, empiezan a convivir las acciones humanas con las acciones que ejecutan los bots. En 2018, del porcentaje, digamos, de tareas que se ejecutan en el día, y también considerando cómo ya se está incorporando RPA en las organizaciones, a los humanos le correspondían el 71% de esas tareas, de esas horas que se dedican se invierten en tareas de ese estilo. Se prevé que para 2022 baje ese porcentaje a un 58%. Y para 2025 ya vemos que la máquina toma, o los bots toman un 52% de esas tareas. Sin duda es una tendencia en la cual pues no podemos ocultar y tampoco resistirnos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es transformar nuestras organizaciones para poder llegar a ese renacimiento digital, que adoptar tecnologías como RPA nos van a facilitar innovar y mantenernos en el mercado. Y lo que debemos hacer es transformar nuestros recursos, nuestro personal, en tomar decisiones, en generar nuevos negocios, en mejorar la eficiencia de la organización y los procesos de la misma. En BPS, cómo está abordando este reto? Estamos apoyando a nuestros clientes y en general a las organizaciones en este renacimiento digital con una solución como IBM RPA. Esta solución, ¿qué nos permite? Entonces, Oscar nos va a contar las principales funcionalidades y cómo soportan esa transformación de las organizaciones. Entre las principales funcionalidades que tiene IBM RPA, ¿cierto? Que nos brinda IBM RPA son la independencia en la ejecución de los bots. Entonces, prácticamente lo que yo voy a poder es automatizar toda mi tarea, ¿cierto? Voy a calendarizarla para que ella se ejecute en cierta hora del día y mis robots van a
a gestionar la carga y ellos mismos van a distribuirse la carga para la ejecución de esa tarea. Por eso son bots totalmente independientes. Es nuestra primera versión de robots, ¿cierto? Entonces, bots independientes. También podemos tener bots dependientes, que son aquellos robots que me van a ayudar a apoyarme en su fuerza de trabajo, en mi día a día como empleado de la organización, y me van a ayudar a que si yo sé que sobre las 2 de la tarde un día, pero no es una tarea repetitiva, sino que mañana puede ser a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, según mi agenda, entonces yo voy a tener ese bot ahí para que según lo que yo necesite, lo pueda ejecutar. Entonces sé que necesito a las 3 de la tarde ejecutar mi tarea. Entonces, ese bot dependiente que necesita que yo como usuario, como humano, lo active para que él realice la tarea. Muy importante. También me permite tener chatbots. Entonces, esto es una de las características principales de IBM RPA, que son los agentes virtuales inteligentes. Me va a permitir combinar chat y comandos de RPA para crear chatbots más interactivos con mis usuarios y poder tener una respuesta que los cautive de cierta manera, buscarme. Reconocimiento óptico de caracteres. Entonces, dentro de estas bondades que podemos sacar, podemos extraer datos estructurados de nuestros PDFs que están en ese momento sin estructura. Lo que veíamos el ejemplo de ahorita es a partir de una imagen, ¿cierto? De un PDF, de una factura que he escaneado, lo que yo voy a hacer es decirle a mi bot, busque aquí ciertos valores y realice una operación, una suma o llévelos a un sistema de información. Y voy a poder tener datos de interés para mi negocio de cuál es el comportamiento de mis bots y tableros de control que me van a permitir indicadores de negocio. Todas estas características son las principales. Ya si lo vemos desde el lado de desarrollo, que es lo que muchas veces nos preguntan, no, yo necesito un desarrollador para que me pueda implementar mi bot. No, IBM RPA lo que nos está brindando es una herramienta de desarrollo con muy poco código. Entonces yo lo único que necesito que es ciertos comandos ya prediseñados que tenemos como plantilla para que al momento de crear su bot nosotros podamos seleccionar, arrastrar y llevar allí en nuestro flujo, ¿sí? O si tenemos la posibilidad, lo que vamos a hacer es grabar nuestra pantalla y empezar a mostrarle a nuestro robot cuál va a ser el paso a paso que él tiene que llegar a ejecutar. Y muy importante por todo el tema de auditoría es que toda esta información que yo estoy grabando y que estoy registrando dentro de mi robot va a quedar almacenada de forma segura dentro de mi base de datos, de manera cifrada. Características muy importantes que les hablaba ahorita, puedo tener calendarización dentro de mis bots. Si yo sé que todos los días a las 3 de la mañana tengo que ejecutar una tarea, ya de una vez dejo programado mi robot para que ejecute esa tarea a esa hora. También que puedo realizar o que puedo tener dentro de mi IBM RPA, gestión de la carga de trabajo. Entonces, él automáticamente y de manera inteligente, ¿qué va a realizar? Si él sabe que tiene 10 robots disponibles, él no toda la tarea se la va a enviar al mismo robot, sino si lo puede realizar, lo va a distribuir dentro de todos los robots con el fin de que podamos optimizar el rendimiento de mi tarea como tal. ¿Y esto qué me va a permitir? Reducción de costos. ¿Por qué? Porque no va a tener que tener un solo bot por cada una de las tareas que estoy ejecutando, sino puedo tener múltiples bots dentro de mi mismo servidor virtual. Ya dentro de los diferenciadores que vamos a ver un poco más adelante es software nativo, SaaS o también on-premise. Lo que les mencionaba ahorita, poder combinar la inteligencia artificial con un agente virtual inteligente con el fin de tener bots o un chatbot más avanzado que interactúe de manera más asertiva con mi usuario final y ejecución simultánea y gestión de la carga de mi bot por medio de IBM RPA. Esas serían las ventajas principales y diferenciadores de mi IBM RPA. Gracias, Oscar. Bueno, ahora le voy a dar paso a nuestra invitada especial. Ella es Luisa Velázquez, Hybrid Cloud Integration Sales Rep para la región. Ella nos va a dar la visión de IBM RPA. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Oscar, gracias por la invitación. Bueno,
Muy interesante toda la información que nos ha ofrecido EPS en cuanto a la experiencia que ellos tienen como partner de IBM y como especialistas en el país, y no solo en el país, sino inclusive a nivel regional, con muchos clientes donde han tenido la oportunidad de ejecutar procesos de automatización. Y creo, hoy muchos de nuestros asociados de negocio han apostado a que este movimiento que hizo IBM para ofrecer su propia solución de RPA es uno de los más importantes anuncios en este año, ya que, como ustedes saben, en medio de la situación actual, IBM toma la decisión de adquirir una empresa latinoamericana para este fin. En este caso, IBM el 8 de julio anuncia la adquisición de WDG Automation, una empresa que ya venía con un muy buen expertise en lo que son soluciones de RPA, ofreciendo una alternativa muy diferente a lo que pueden ofrecer otros fabricantes de RPA en el mercado, y opino es una de las estrategias que más se alineaba a lo que IBM estaba buscando en una solución de robotización. Por lo tanto, opino, este anuncio fue importante por dos razones principales. El primero, IBM complementa su oferta de automatización ya con una solución propia de RPA, y ya les cuento en qué consisten los otros componentes de nuestra plataforma de automatización. Y segundo, adquiere una empresa latinoamericana, ¿no? Que eso, digamos, también fue uno de los anuncios más importantes, y es como IBM también apuesta a lo que es el desarrollo de empresas en la región. Si quieres, pasemos ya a la siguiente, y es, bueno, ¿por qué pensar en RPA con IBM? Teniendo en cuenta, pues, que ya ustedes saben, existen muchos fabricantes hoy en día ofreciendo este tipo de soluciones. La respuesta es la siguiente, y lo resalto mucho como lo que les comentaba anteriormente y con lo que también comentaba BPS acerca de las diferencias entre dos componentes como lo es RPA y BPM. IBM adquiere RPA como esa solución que termina de complementar las capacidades que necesitamos replicar en una empresa en cuanto a la automatización. Entonces, el RPA se convierte en esas manos, ¿sí? que necesitábamos para ejecutar tareas, para robotizar esas tareas, y asimismo terminar de complementar nuestra oferta de automatización. ¿En qué consiste nuestra oferta de automatización en términos generales? Consiste en presentar al mercado un empaquetamiento que se llama Cloud Pak for Automation, en donde nuestros clientes, con un solo número de parte, con un solo tipo de producto, puede adquirir diferentes capacidades de automatización para su empresa. ¿Qué tipo de capacidades puede adquirir? Puede adquirir herramientas para la automatización y gestión de procesos, workflow, lo que hace un momento estaba hablando BPS sobre BPM, soluciones enfocadas a sistemas de manejo de reglas de negocio, o lo que se conoce como Business Rules Management System. Ofrecemos también dentro de la oferta ese tipo de herramientas para automatizar las decisiones empresariales en la compañía. Herramientas de apoyo para la gestión de contenido digital, que se caracterizan principalmente por soluciones de captura, soluciones de identificación automática de documentos, soluciones que nos permitan extraer información tanto de documentación estructurada, como puede ser una factura, que lo nombraba también hace un momento Oscar, como información no estructurada, como puede ser un correo electrónico, una carta, una información que nos llega de manera que no sabemos en dónde está ese contenido que necesitamos extraer. Y se complementa, pues, efectivamente con toda una solución analítica que lo que hace es tomar la información de lo que están generando cada uno de estos módulos y darnos una vista completa de nuestra plataforma, trabajando con el objetivo de mejorar y optimizar y generar hiperautomatización en las empresas, que comienza a ser un concepto también súper clave para IBM en la estrategia de automatización. Entonces, en términos generales, esto nos ha llevado a ser líderes en el mercado, porque estamos ofreciendo una plataforma de Intelligent Business Process Management System, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se nos corrió un poquito el circulito, Sí. pero como pueden ver, claramente podemos ver que IBM queda desde el año pasado inclusive, que fue cuando inició toda esta
estrategia de ofrecer una sola plataforma de automatización de procesos, comienza a ganar muchísima fuerza en el mercado y bastante reconocimiento porque nos resaltan como los principales analistas en cuanto a la automatización digital. Y la razón es esa. La razón es porque adicional a conceptos como RPA, IBM ofrece toda una plataforma de automatización y digitalización de procesos, digitalización de contenido, automatización de decisiones, de toma de decisiones complejas, como lo pueden ser nuestras soluciones de automatización de reglas de negocio, soluciones de extracción mucho inteligentes, porque digamos se acompañan de nuestros conceptos como Watson para generar mayor inteligencia en el proceso de automatización, plataforma completa en el sistema en lo que es la parte de workflow. Manejamos BPM o motores de BPM, pero también manejamos motores de gestión de casos para procesos no estructurados. Y todo esto termina complementándose con una solución de RPA, que era lo que nos hacía falta para que fuéramos ya completos, para que tuviéramos el paquete total. Y eso es, digamos, lo que resalto yo en cuanto a por qué pensar en RPA con IBM. Si quieres puedes pasar a la siguiente. Entonces vamos a hablar puntualmente de esos casos de éxito que, como ustedes pueden darse cuenta, estarán principalmente enfocados en el país de Brasil, que es donde WDG ha hecho pues, o ha comenzado a trabajar con muy buenos resultados en diferentes empresas reconocidas en el sector. Entonces, arrancaremos con uno de los más importantes, que creo que lo reconoceríamos aquí o allá, y es en la empresa de Telco Claro. Ellos tenían como proyecto, pues, habilitar diferentes robots para automatizar los procesos de información, para toda la parte de recuperación de impuestos, y manejaron dos tipos de robots, que eso es algo que también tenemos que resaltar de la plataforma de RPA, no solo de IBM, sino de muchas plataformas que hoy existen en el mercado, y es el concepto de robot desatendido y el robot atendido, porque los dos tienen, digamos, características muy puntuales para afrontar los tipos de tareas que queremos robotizar, ¿no? En este caso, claro, lo que detectó fue que inclusive desde el día 1 ya comenzaba a haber un retorno de inversión en cuanto al primer día de producción. Y la razón es porque este cliente tenía 3 áreas de servicio con 330 operadores y logró hacer una reducción de 330 a 45 operadores. Ellos tenían que cumplir un Service Level Agreement, o sea, unos tiempos de respuesta en 24 horas y estaban quedando cortos en esos tiempos de respuesta. Por eso necesitaron, digamos, con ansias que su back office totalmente se robotizara. Además de eso, utilizaban 12 sistemas diferentes, es decir, las personas tenían que consultar un sistema, entrar a otro sistema, luego ingresar la información al tercer sistema y así con 12 sistemas diferentes. RPA, digamos, como ustedes pudieron observar que BPS lo resaltaba muchísimo, una de las características es también ese proceso de integración que nos puede generar on the glass, por decirlo así. Y pues bueno, tenían que gestionar más de 130,000 transacciones por mes. Entonces, con esto, Claro logró no solo automatizar el 85% de sus procesos, sino que logró una implementación en 60 días por área y de entrada logró un ahorro inmediato, reduciendo pues obviamente el costo operacional, ¿no? Empezando por la reducción de operadores, pero también como tal los tiempos de respuesta y el costo operacional que muchas veces generaba algunos temas como errores humanos. Esto en un 75%. Entonces, creo que la parte de Claro es súper importante en ese sentido porque es uno de los que más resaltan pues WDG como una de sus principales clientes en el país. Y bueno, esto es una referencia pública que, como ustedes saben, para que sea pública pues tiene que pasar por ciertas condiciones y entre esas pues los beneficios que el mismo cliente manifiesta. Si quieres volvamos un momentico atrás, Omar, para nombrar los otros. Atrás. Ya. Quiero resaltar en los otros clientes referencia es la importancia en que cómo una de las principales características de IBM se resalta en nuestro producto de RPA y es la capacidad que tenemos también de que nuestra plataforma tiene dos componentes bien interesantes que están incluidos dentro de nuestra plataforma. De hecho, antes WDG los vendía como componentes por aparte de IBM, lo que tomó fue la decisión, inclusive hizo el anuncio el pasado 15 de diciembre, o sea, hace 2 días, en decir
que están cambiando las posibilidades, la forma de ofrecer su producto para habilitar conceptos o capacidades como OCR o capacidades como el agente virtual, ¿no? Para todo lo que es, por ejemplo, chatbot. Entonces, como ustedes pueden observar, los siguientes clientes o los siguientes clientes de referencia utilizan precisamente estos componentes para generar aún mayores resultados en su implementación de RPA. Entonces, tenemos pues el caso pues perdón, que no alcanzó a ver, perdón, de Credigy, una empresa pues enfocada a toda la parte de créditos, en donde ellos inclusive ya habían iniciado una estrategia de RPA, ya la habían implementado, pero lograron detectar que de pronto el alcance o lo que querían ellos como finalmente como objetivo no se alcanzaba a cubrir con este tipo de estrategia, por lo que tomaron la decisión de hacer primero un cambio de plataforma para hacer una automatización con respecto a los correos electrónicos sospechosos, el procesamiento de sus facturas, revisión de algunos documentos y monitoreo de llamadas de servicio. El resultado, lograron hacer pues una investigación manual de los correos sospechosos cerca de cero y su monitoreo de llamadas de servicio al 100%. ¿Esto por qué? Porque encuentran en una plataforma como la plataforma IBM RPA, antes conocida como WDG, una herramienta que no solo le da la capacidad de robotizar tareas, sino que con componentes adicionales, como lo es el asistente virtual y como lo es nuestras soluciones de captura de información, de extracción de información, les permite pues dar, digamos, mayores capacidades a los robots. También tenemos el caso de clientes que utilizan pues el concepto de combinar las capacidades del robot con chatbot, teniendo en cuenta que, como yo les comentaba hace un momento, la plataforma IBM tiene el asistente virtual embebido dentro de sus ofrecimientos. De hecho, por cada robot desatendido que el cliente adquiere, está adquiriendo pues el componente del Virtual Agent, lo que se conoce como IVA, que no vamos a confundirlo con el IVA de Colombia, sino que nosotros lo referenciamos como IVA, ya que quiere decir Intelligent Virtual Agent. Entonces, como pueden ver, RodoVenz y Vale lo que hacen es una estrategia ya mucho más integral en ese sentido, ¿no? Habilitan el robot a través de capacidades como chatbot para, en el caso de RodoVenz, contactar más de 76,000 clientes que tenían pues un tema de que se iba a vencer pues todo lo que sería todo su parte de mantenimiento, de componentes que iban a salir de soporte. Y en vez de hacer esto a través de una persona, lo que hicieron fue hacer de forma proactiva un contacto directo con los clientes a través del chatbot y del robot ejecutando pues sus tareas. Y por el otro lado, pues Vale también ejecutó lo mismo, ¿no? Pero para lo que también es un caso de uso que nombró hace un momento BPS, toda la parte de ejecución de los tickets de TI, que suele ser, digamos, un trabajo bien complejo en muchas compañías, donde un cliente que necesita tan solo cambiar su contraseña le está ocupando tiempo a la persona de mesa de ayuda, cuando tenemos a un robot que prácticamente ya lo puede hacer de manera automática. Genera toda la información que necesita generar para que el empleado le diga por qué necesita cambiar la contraseña, cómo se puede identificar que es la persona, el usuario adecuado que va a cambiar la contraseña en este caso, y hacerlo de manera automatizada, dejando pues ese trabajo tedioso en manos de los robots y permitiendo pues que los empleados del área de tecnología realmente puedan concentrarse en los proyectos de mayor prioridad. Entonces creo que eso es algo bien interesante en las capacidades de nuestros componentes adicionales de la plataforma. Listo, ya puedes seguir a la última hora, sí, Omar. Y bueno, hay que entender que también, digamos, como WDG, ahora IBM RPA, que es como ahora nos conocemos, pues ya tenemos toda una estrategia también para mostrar a nuestros clientes demos de casos de uso, ¿no? Precisamente estos casos de uso que yo les comentaba a ustedes, también tener la capacidad de que ustedes hagan una solicitud, si es que quieren continuar esta conversación con BPS, para que a través de ellos podamos rápidamente mostrarles a ustedes pues estos casos de uso que ya se han hecho en algunos clientes que, como les digo, principalmente están ubicados en Brasil, ¿no? El primero pues es una combinación del RPA con chatbot, que era pues lo que les comentaba hace un momento. Más que todo, ahorita ahí está más enfocado a una empresa que es fabricante de vehículos en Brasil,
y en donde ellos involucraron o utilizaron pues esta característica para hacer envíos inclusive de mensajes a través del celular, ¿no? A sus clientes finales. Por el otro lado, un caso de uso que puede llamar también mucho la atención a las compañías que tienen su sistema ERP, digamos, ya muy estandarizado. Aquí es el caso de una combinación de RPA con SAP y Excel para disminuir todo lo que es el registro de proveedores de una empresa. Y por último, pues entender, digamos, lo que sería ese proceso en especial con una demo que está siendo ejecutada realmente en uno de los hospitales de Brasil más importantes, en donde solían tener muchas personas para el registro pues de todo lo que sería el historial clínico de los pacientes, totalmente robotizado en un sistema de gobierno, ¿no? Que ahí es también donde comenzamos a detectar que esto no solo está hecho para trabajar con sistemas básicos, sino inclusive con sistemas que a nivel regulatorio requieren que la precisión de ejecución de estas tareas sea súper clave para poder, digamos, asegurar, pues, evitar problemas como multas o inconvenientes al no cumplir una regulación. Siguiendo con la presentación, IBM, ¿cómo ofrece RPA? Nosotros lo ofrecemos básicamente en dos modalidades de licenciamiento. Uno es un entorno totalmente en la nube, donde ustedes hacen el pago de la suscripción de la plataforma, tienen todos los componentes de la plataforma en la nube, pero claro, cuando vayan ya a ejecutar el bot, hay que entender que ese bot, obviamente se les va a habilitar a ustedes pues esa licencia robot para poderla instalar de una forma on-premise, ¿no? Porque en ese caso sí, pues las cualidades de la solución nos exige que vamos a necesitar que ese software esté alojado en algún componente local del cliente donde va a ejecutar pues precisamente o donde va a lanzar la ejecución del robot. Y en el caso on-premise, pues ya es una licencia totalmente en el entorno donde el cliente desee tenerla, ya sea en su nube, en su infraestructura en la nube, en su servidor hosteado o en su servidor del data center, donde se instala, se habilita la plataforma y desde ahí pues también nuevamente se habilita también el licenciamiento de los bots para poder hacer la ejecución de las tareas. De hecho, una característica importante de IBM en la versión on-premise, discúlpame, un momentico atrás. De hecho, una de las características de IBM RPA que de pronto también nos diferencia muchísimo de otros fabricantes es que nuestra licencia on-premise, nosotros, al igual que otros fabricantes, la ofrecemos en una modalidad de suscripción también, en una modalidad de software por arrendamiento, que es como se le conoce normalmente ese tipo de licencias. Pero IBM tiene una característica muy interesante que no muchos proveedores lo ofrecen. Creo que en estos momentos no conozco alguno que lo ofrezca, y es el poder presentar a nuestros clientes una licencia a perpetuidad. Es decir, el cliente no adquirir la licencia en un modelo de suscripción anual, sino adquirir la licencia en un modelo perpetuo, volverse dueño de la licencia y pues administrar, digamos, la licencia desde el año 1 como una licencia de la cual va a comprar y se va a volver dueño de ella, y en los siguientes años únicamente, pues, digamos, habilitar lo que sería el costo de suscripción y soporte para poder acceder a los últimos release, a las últimas versiones de su plataforma y hacer los procesos de actualización que corresponden. Entonces, creo que eso es una característica también que llama muchísimo la atención de nuestra oferta de RPA, y es poder ofrecer esa alternativa a perpetuidad. Ahora sí, en el caso de nuestra licencia en la nube, como para que ustedes tengan una idea, está desplegada en los data centers de IBM Cloud Platform, que como pueden ver, pues los principales están distribuidos de esta manera. En el caso de Latinoamérica, pues tenemos dos data centers, digamos, bien grandes, bien soportados, en donde está nuestra plataforma, en Dallas y Sao Paulo. De hecho, en términos de latencia, por lo general, para nuestros clientes de Latinoamérica, recomendamos muchísimo que la habilitación de su suscripción en la nube se haga con el data center de Dallas. Sin embargo, ese data center va a estar siempre sincronizado, va a estar siempre replicado con los demás data centers, asegurando así pues nuestro SLA, por decirlo así, ¿no? Y cuando ustedes firman, pues precisamente un contrato con IBM en cuanto a su plataforma SaaS, adicional a ese contrato digamos, se le suma un componente que es precisamente el SLA que IBM
confirma con cada uno de nuestros clientes son los tiempos de disponibilidad que va a tener su plataforma en la nube. Ahora sí vamos al siguiente. Entonces, bueno, ¿por dónde comenzar? Pónganse en contacto con cada uno de nosotros. De hecho, Omar y Oscar, digamos, como les digo, hacen parte de uno de los canales más importantes de IBM en Colombia e incluso en la región. Tenemos ofrecimientos súper interesantes como un trial de 90 días. Existen videos en YouTube disponibles donde les pueden dar una guía de cómo comenzar con ese trial. Por ejemplo, tenemos videos demo disponibles que les mostré hace un momento, los videos demos de los casos de uso. Tenemos también laboratorios hands-on que pueden comenzar a trabajar de la mano con BPS. Y realmente vemos en esta plataforma un ofrecimiento muy particular de lo que es una estrategia de RPA con IBM. Como ustedes saben, la razón por la cual IBM hizo esta adquisición no fue como algo arbitrario, sino al contrario, fue todo un proceso para asegurar que la mejor oferta de RPA sea la oferta que IBM esté ofreciendo al mercado y en especial al mercado latinoamericano, teniendo en cuenta que se trata de una empresa que hace parte de la región. No siendo más, si ustedes desean tener esta información, los enlaces que les estoy nombrando hace un momento, pónganse en contacto con nosotros y con mucho gusto comenzamos a hablar, comenzamos a dar este tipo de información y comienzan ustedes a conocer una plataforma bien interesante que hoy en día pues está tomando bastante fuerza en la región, está saliendo, digamos, de su zona de control, que era pues lo que era Brasil, y ya comenzando a tener muchísimo, o haciendo muchísimo ruido a nivel regional e inclusive a nivel mundial. Así que a todos muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Luisa. En efecto, estamos convencidos que la solución de automatización de IBM es líder. Por eso, pues, digamos que BPS está en la campaña, digamos, de incorporarla en sus soluciones, aprovechando la experiencia que tenemos en la transformación digital en las organizaciones. Estamos llevando a sus clientes talleres de Design Thinking, donde apoyamos a las organizaciones a establecer ese path, esa ruta de cara a la automatización de tareas y de procesos, apoyándonos sin duda pues en una suite tan completa como la que ofrece IBM, tanto a nivel de tareas, procesos, reglas, digitalización. Sin duda, porfa, sobre el chat, bueno, sobre las preguntas, déjenos sus datos para poder, digamos, contactarlos y poder llegar a tener estas sesiones con ustedes y aprovechar los beneficios de los trials que nos está ofreciendo IBM y empezar a abordar a nivel consultivo la automatización en las organizaciones. Vamos a revisar. Hay unas preguntas, de hecho, Omar. Exacto. Sí. Hay unas preguntas en el chat que estoy viendo de parte de uno de nuestros participantes. Nos lanza 4 preguntas. Dale. Bueno, pregunta. En las empresas, dame un segundo. Para quien nos está preguntando, ¿cuál es el tiempo de aprendizaje promedio que toma entrenar un robot en RPA? Nos pregunta Oscar Abril. Bueno, como les mencionaba, el tiempo de aprendizaje del robot depende prácticamente de que tengamos la tarea bien estructurada, ¿sí? Pero según nuestra experiencia podemos decir que en cuestión de horas, 2 horas, máximo un día, vamos a tener ya nuestro robot entrenado para empezar a realizar tareas automáticamente. Ahí también yo quería como aportar un poco y es algo súper clave en que también, digamos, hay que medir el nivel de complejidad de la tarea, ¿no? Entonces, existen tareas que su nivel de complejidad muchas veces se estima que el robot, digamos, va a tener la capacidad de poder gestionar ese nivel de complejidad, o de pronto es un proceso que constantemente está cambiando, que constantemente es variable. Hay que identificar que para ese tipo de características es bueno saber
que no muchas veces con el RPA se podrá, digamos, ejecutar rápidamente. No significa que no se va a ejecutar, sino que su manera o su aprendizaje va a tomar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque se requiere de pronto estandarizar un poco más el proceso, asegurar que el proceso tendrá unas excepciones un poco más limitadas y no excepciones como tan ilimitadas para que, digamos, el robot tenga la capacidad de poderlo ejecutar, pero nuevamente, ¿no? Si en algún momento parte de esos procesos o de esas tareas o de esas actividades que queremos automatizar, no necesariamente el robot las va a resolver, el robot sí podrá apoyarse de otras capacidades que le permitan precisamente automatizar ese tipo de escenarios, por decirlo así. Y es por eso que como IBM ofrecemos adicional al RPA otro tipo de soluciones que ayudan o que soportan al robot para ejecutar, digamos, este tipo de estrategias, ¿no? Hay que entender que, bueno, antes de responder las demás preguntas, que se me olvidó también comentarlo, hay ciertas características que deben cumplir los procesos para que también arranquemos con una estrategia de RPA muy efectiva y muy rápida. Primero, el proceso tiene que ser de alta predictibilidad, o sea, tiene que estar descrito, documentado preferiblemente, tiene que, digamos, tener, digamos, como que claros los pasos a pasos que hay que ejecutar en el proceso. Segundo, es un proceso en donde el trabajo manual está generando una carga significativa, o sea, estamos viendo que nuestro equipo back office no está pudiendo soportar la alta demanda, no está logrando escalar a medida que la demanda escala y definitivamente el problema está radicado en el tiempo que esa persona puede dedicarle a esa tarea, teniendo en cuenta que esa persona tiene una jornada laboral, no está 7 por 24 como un robot. Otra característica que les comentaba de ese tipo de procesos es que tienen que ser procesos donde sabemos que las excepciones son limitadas, es decir, en donde sabemos que si va a ocurrir algo excepcional en el proceso, pues no va a ser algo muy común que va a pasar, puede suceder y de repente en esos momentos el robot lo que hará es, no puedo hacer esa tarea, por favor, siguiente, alguien ayúdeme, ya sea porque lo vamos a lanzar con otra persona o porque lo lanzamos, por ejemplo, a un BPM para iniciar un proceso puntual de cómo gestionar esa excepción. Otra característica que hay que tener en cuenta es cuánto me cuesta a mí que en ese proceso una persona ingrese mal algo por un tema de error humano. ¿Cuánto me cuesta a mí que ingresen un 0 de más, un 0 de menos? Si para mí eso es muy costoso, o sea, si esa relación alto volumen valor, porque pues tengo muchísimas tareas gestionando, si hacer algo mal en ese proceso me trae muchísimas consecuencias, hay que considerar que esa tarea necesitamos robotizarla pues para todo ese proceso de precisión, porque pues es una tarea que está muy propensa a errores humanos y que esos errores humanos nos pueden traer muchísimos inconvenientes. Y última característica, ya para terminar, esas tareas de repente sí tienen que gestionarse con múltiples sistemas o tienen que integrarse con muchísimos sistemas. Para una persona, digamos, tener que estar ingresando aquí, llevando allá, copiar y pegar, traiga, venga, por lo general es una tarea que podríamos fácilmente también robotizar con un RPA. Entonces, son como esas las principales características que yo recomiendo para un proceso. Ahora, si quieres, sigan BPS con las respuestas a las preguntas. Dale, vamos a topar más, pues también ya nos pasamos un poco. Bueno, nos está preguntando por acá Jorge Morales, para una empresa mediana, ¿se puede empezar la automatización con RPA y luego pasar a un BPM o son cosas totalmente diferentes? Que está muy relacionado con lo que estuvimos hablando al principio, Oscar. No sé si nos ayudas ahí con esa respuesta. Así es, Omar. Pues como lo mencionábamos, sí podemos arrancar con un RPA, ¿cierto? Pues una de las principales ventajas, si lo hacemos de esta manera, es que vamos a tener un producto, digámoslo así, ¿cierto? Un producto temprano. Vamos a poder mostrarle al negocio que la automatización ya se inició y que ya vamos a empezar a generar valor. Entonces, una de las ventajas de arrancar con RPA va a ser el tiempo de entrega de esta automatización, ¿cierto? Después podemos complementarlo con un BPM, ¿cierto? Que como lo decía Luisa y nos mostraba, ya podemos tener múltiples ventajas, ¿cierto? Si le colocamos ya la automatización del proceso, si le colocamos también toma de decisiones a partir del ODM, de cierta manera, ¿cierto? Entonces, pues ya vamos a poder brindarle a la organización una solución más compleja y más compacta al momento de automatizar un proceso.
Muchas gracias, Oscar. Bueno, esto nos preguntan por acá también, ¿cuál es el tiempo promedio del ROI o el retorno de inversión de un proyecto de implementación de RPA? Bueno, esto en gran parte creo que influye en el tiempo que optimiza a nivel de tareas, ¿no? Es decir, las tareas que ejecutamos en el día a día o esas tareas rutinarias, pues le toman a las personas que las implementan un tiempo, ¿verdad? Entonces, el retorno de inversión está directamente relacionado con el esfuerzo y con el costo de ese tiempo y de las personas que invierten en la ejecución de esa tarea, ¿sí? Entonces, básicamente varía dependiendo del tiempo que nos toma y que estamos reduciendo, optimizando a nivel de la ejecución de esas tareas que son repetitivas, ¿sí? ¿Qué tanta interacción humana tiene? Si es un proceso que netamente, una tarea, unas tareas o un proceso que pasa de ser ejecutado por una persona a ser 100% por un robot, o si entra a ser como por ejemplo cuando se hablaba de los robots atendidos, que requiere que la persona lo ejecute. Entonces, va a variar ese retorno de inversión dependiendo, como mencionaba también Luisa, del tipo de proceso y de qué versión, digamos, de robot implementemos y el tiempo que se pueda llegar a optimizar. Bueno, pues digamos que vamos a responder cada una de sus preguntas directamente pues, a través de los correos. Ahí tenemos sus datos. Pues, juiciosos vamos a responder las preguntas por respeto, digamos, también al tiempo de ustedes. Pues, digamos, vamos a dar cierre a la sesión. Les recordamos que, pues, es un abrebocas de lo que podemos hacer con RPA, de lo que impacta hacia sus organizaciones y que la idea es empezar a abordar con talleres de Design Thinking donde vamos a apoyarlos en este proceso de renacimiento digital. Muchas gracias Luisa, muchas gracias Oscar por participar, Gracias, por Omar. acompañarnos y a ustedes por asistir. Bueno, que tengan un excelente día. Buenos días, gracias.